¿qué tal? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Cristian Sirias en esta hora y queremos volver a reiniciar un poquito con lo de la silla del paz. Hoy no tenemos invitado, quiero compartir unas cositas, quiero iniciar, por decirlo así, esta nueva temporada de la silla del paz. Uno medita muchas cosas, aprende muchas cosas en el transcurso del camino. Y bueno, en mi caso ya tenemos 11 años, creo 12 años de pastorear, de estar al frente de Nuevo Amanecer aquí en Paso Canoas, y también tenemos 2 años de estar con la Iglesia Nueva Cosecha en Buenos Aires, que estamos trabajando allá en el reino a través de esa obra. Entonces meditaban unas cosas conforme a las experiencias que uno va viviendo, que va enfrentando, que va teniendo, por decirlo de una forma. Y una de las cosas que meditaba es de que los pastores, te lo digo porque tengo que ver con muchos pastores, tengo muchos amigos pastores, gracias a Dios, después de que no tenía, pero tengo muchos amigos pastores que son de más edad que yo, y he aprendido un montón de ellos. He escuchado muchas historias y he visto el amor y la pasión que esa gente le pone al ministerio. Y uno que está empezando, ¿verdad? Entonces dice, wow, falta mucho por caminar, falta mucho por aprender. Y creo que la Biblia nos enseña eso, a ser humildes y a reconocer la sabiduría también de otros. Entonces quiero iniciar vamos a ver si lo logramos hacer, unos 2 o 3 episodios de historias de un pastor. Es más, si podemos alargarlas un poquito y entrevistar a algunos pastores y escuchar historias de los pastores. ¿Sabe por qué le decía toda esta introducción? Porque resulta esto, mire, y lo quiero hacer así cerquita, como íntimo entre nosotros. Resulta que de los pastores se dicen muchas cosas, muchas ciertas, muchas que no son ciertas. Entonces, yo le puse a esto historias de un pastor. El lado del que no se habla. Entonces, como le dije, yo considero que comparado a otros pastores, soy un pastor joven y llevo poco tiempo, pero bien vivido. Entonces, quiero compartir con ustedes un poquito sobre esto. Déjenme aquí ir acomodando esto. Esta primera cápsula sería para que hablemos sobre cómo inicia toda esta historia de un pastor. ¿Por qué una persona se vuelve pastor? Hay muchas formas de que una persona, aunque usted no lo crea, se pueda volver pastor. Hay pastores que los coloca su asociación, su denominación, que tal vez usted le cayó bien al jefe y bueno, le dijo, mira, te voy a dar esta iglesia. Y ahí comienza la vida pastoral. Algunos con llamado, otros sin llamado, pero en el camino usted se da cuenta. Otros lo hacen porque les interesa y creen que siendo pastor van a tener mucho dinero, van a hacer plata, como algunos han prosperado, pero nadie conoce la historia detrás de la prosperidad y resultado de algunos. Y otros lo hemos hecho porque hemos creído y entendido de que Dios nos llamó al ministerio pastoral. Entonces, en base a eso, no sé en qué etapa de la vida, si usted me está viendo como pastor, no sé en qué etapa de la vida usted esté ahorita, esté viviendo, esté enfrentando. Hay muchas etapas en las que uno se encuentra, pero creo que todo inicia con 2 palabras. Y déjenme aquí acomodarme y se las digo. Todo inicia con 2 palabras, la visión y la ilusión. Creo que todos iniciamos con una visión que creemos y debemos tener, que Dios nos dio. Y la otra palabra es la ilusión. Todos tenemos la ilusión de pastorear. Los que estamos hablando, que son llamados a esto es exclusivamente para pastores. Si usted está aquí y no es pastor, tenga cuidado porque al rato es pastor. O al rato quiere enterarse de cosas que no le convienen.
Pero el asunto es que creo yo, en base a mi experiencia le estoy hablando, que iniciamos con dos cosas: la visión y la ilusión. Dice primera de Tesalonicenses 5:24. Luego para acá, porque aquí tengo la computadora y estoy leyendo. Dice así: el que los llama es fiel y así lo hará. Creo que lo primero que nosotros debemos tener, o que usted que me mira, para que también entienda un poco la parte pastoral o entienda un poco a su pastor, lo primero que debemos tener es una visión que Dios nos dio. Luego de eso nace la ilusión de cumplir esa visión que Dios nos dio como pastores. Entendamos esto: todos iniciamos con una visión y una convicción. Usted tiene que tener, escuche eso, estamos seguros, estar seguros de que fue Dios que nos dio la visión, lo que le decía ahorita. Muchos podrán seguir. O sea, si usted está seguro que Dios le dio una visión, usted está convencido de que muchos la podrán seguir, o algunos la podrán seguir, porque no siempre vamos a hacer multitudes, ¿verdad? Entonces, la convicción de esto es de que, déjeme leérselo bien, y la convicción de esto es de que Dios, la convicción de esto no puede cambiar en los días de crisis. El asunto de esto, por eso le digo que muchos tenemos la visión y la ilusión, pero debemos tener la convicción, porque en los días de crisis muchos renuncian, muchos se van, muchos dicen, bueno, hasta aquí llegó este asunto, esto es todo para mí, y muchos cantan viajera, como dicen por ahí. Espérate que, a ver. Ok. Cuando iniciamos, todo pinta bien. Cuando iniciamos, todo pinta bien. Hay motivación, hay alegría, hay apoyo y hay sacrificio. Cuando iniciamos una iglesia, se lo digo porque yo lo viví, cuando iniciamos una iglesia, hay alegría, hay esa euforia. Es más, la gente, la comunidad se pone como ilusionada también, dice, algo pasa ahí, quiero ser parte de eso. Entonces hay apoyo, hay alegría y hay sacrificio, que es la palabra en cuestión ahorita. Pero llega un momento donde las cosas cambian. Y yo quiero que aquí usted entienda que los pastores somos seres humanos, que tenemos familia, que tenemos emociones, que tenemos muchas situaciones difíciles que nos golpean. Y cuando las cosas cambian, cuando usted pasa toda esa euforia, eso es como el tiempo de matrimonio, que el primer año, los primeros 2 años, el primer año principalmente es una pura emoción, es una pura miel. Después ya todo se vuelve más normal y usted va entendiendo y va mirando muchas cosas que no miraba antes. Pero eso es parte de ir creciendo en un matrimonio. Pasa igual en el ministerio. Llega un momento donde las cosas cambian y Efesios 6:13 dice, escuche, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. ¿Se acuerdan de ese versículo? Y habiendo acabado todo, estar firmes. En la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto pónganse en todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el día del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Entonces, mire, llega el día donde la gente ya no cree más en tu visión. Llega el día donde la gente ya no sigue tu visión. Puede llegar el día donde ya usted no tiene con quién contar. Y mire, es muy fácil creer en los días buenos. Cuando el hijo pródigo recibió su herencia, y muchas veces hablamos de este ejemplo, le sobraban los amigos, le sobraba la gente, le sobraba las mujeres,
digámoslo así. ¿Por qué razón? Porque él tenía que ofrecer, tenía que dar, tenía plata, tenía para invitar, estaba el hombre montado. Pero cuando usted se queda sin qué ofrecer, cuando usted se queda sin recursos, cuando usted se queda sin su gente que lo apoyaba en todo, es cuando usted descubre quién de verdad está en la visión. A algunos no les gusta esa frase, pero es así. Cuando pasa todas estas cosas, las cosas cambian. Es donde demostramos nosotros si hay visión, si hay convicción y si todavía continúa la ilusión. Por eso a veces usted dice, si esa gente ahí, esos 4 o 5 que están en esa iglesia, ¿qué pasó? Porque mantienen creyendo una palabra. ¿Por qué? Porque es muy fácil abandonar, es muy fácil renunciar en el día malo, es muy fácil echarse para atrás. Uno como pastor, mire, uno cuando las cosas no van bien en la iglesia, cuando la economía se viene abajo, mucha gente habla de que en la iglesia roban diezmos, que piden mucha ofrenda y que un montón de cosas que no son ciertas. Habrá lugares que son medio complicados, pero no son ciertas. Pero la iglesia necesita gente que aporte. ¿Por qué? Como institución necesitamos gente que aporte, que diezme, que ofrende, que siembre. Si usted no cree en el diezmo, siembre. Si usted no cree en la siembra, diezme. Si usted no cree en nada de eso, ofrende. O de un aporte, porque la iglesia necesita también dinero para avanzar. ¿Por qué? Porque se bendice al pastor, porque hay gastos que pagar, luz, agua, teléfono, en algunos casos, wifi ahora que se usa mucho, y etcétera. Entonces se necesita gente que pueda también aportar en esto. ¿Por qué no? No está mal. Pero cuando todo eso se viene abajo, uno como pastor, la salida más viable, miren, pandemia, escuché, no me acuerdo ahorita el dato preciso, pero escuché, me parece que era que cerraron más de 300 iglesias en Costa Rica. Eso es doloroso y esos son datos de la Alianza Evangélica. Cerraron más de 300 iglesias en Costa Rica. Y el asunto es de que muchas de esas iglesias cerraron porque entraron en crisis, porque la economía se vino abajo, porque la gente dejó de ir, porque la gente dejó de interesarle servir, y un montón de puntos que son difíciles. Entonces, ¿por qué le cuento todo esto? Porque son historias que usted, un pastor, generalmente no le va a decir. La gente habla de los pastores, la gente insulta a los pastores, la gente se burla de los pastores, y usted en las redes, todo lo que hablen, váyale el diezmo a su pastor y que no sé qué. Y cosas que no son. Muchas veces hay muchos pastores que no vivimos del diezmo. Hay muchos pastores que no vivimos de la iglesia. Dios nos bendice, hay gente que nos honra, hay gente que nos bendice, claro que sí, pero tenemos que salir a trabajar como cualquier otra persona, y fuera de eso tenemos el trabajo de la iglesia, que es bastante arduo y es bastante cansado, y entre más gente es más fuerte el trabajo. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que cuando la visión es opacada por el tiempo de crisis, todo esto golpea a los pastores y puede traerse abajo la visión. Entonces, si usted, y no lo digo juzgando a nadie, pero si usted ve que un pastor renunció y dijo y habló y en un tiempo de crisis se fue, es porque esa visión no tenía una convicción. No tenía una convicción y llegó el tiempo de cerrar, y tiene su valor, tiene su... O sea, el que está en esos zapatos lo va a entender. Entonces, miren, si no tenemos, esto pasa con la gente, si la gente no tiene un beneficio, no da un sacrificio. Y este evangelio, desde que inició, es de sacrificios. Entonces, a veces en las crisis, en los días malos, como decía ahí, se ve afectada los sacrificios, porque la gente dice, yo no quiero ya trabajar en esa iglesia, ahí no hay gente, ahí no hay amigos, todo el mundo se fue, todo el mundo, nadie quiere hacer nada, se esparce el virus del desánimo, y entonces las iglesias se vienen abajo. A veces dicen que ese pastor no tenía llamado, ese pastor no tenía visión, pero es que esto es un trabajo en equipo. Por eso digo que esto se llama historias de un pastor. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado. Hay gente que yo tuve que creí que era muy leal. Hay gente que fue muy leal mientras estuvo acá.
y después se fue y las cosas fueron diferentes, pero bueno, Dios tiene control de todo y sabe todo lo que va a suceder. Y pues bendito Dios, porque algunos están en otras iglesias trabajando y quizás se sientan mejor que aquí con nosotros. Pero bueno, en el momento que estuvieron fueron leales, algunos nunca fueron leales, nunca fueron fieles. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que a todos nos pasa. Y entonces a veces dicen, ¿por qué esa iglesia cerró? ¿Por qué ese pastor renunció? Es que no tiene unción, es que no le cree a Dios. No es así. Es que cuando llegan los días de crisis no es fácil. Cuando llegan los días malos no es fácil. Por eso le digo, ¿cómo inicia todo esto de la historia de un pastor? Con una visión. Para que esa visión se lleve a cabo, tiene que haber gente que crea en esa visión y camine por esa visión. Entonces, esto es cortico, ya vamos a terminar. Quiero cerrar con lo que dice en 2 de Samuel 24:24 y en 1 Crónicas 21:24. Cuando dice que no haré nada que no me cueste. Mire, el rey David dice en el 2 de Samuel 24:24 que no aceptaré un campo como regalo, sino que lo comprará porque no quiere ofrecerle al Señor sacrificios que no le hayan costado nada. Y en el 21 de Crónicas, 1 Crónicas 21:24 dice, el rey David le dice a Omán que no tomará para el Señor lo que es suyo, ni ofrecerá un holocausto que no le haya costado nada. Entonces, cierro con esto. Todo lo que le demos a Dios nos debe costar. A veces nos va a costar lágrimas, a veces nos va a costar tiempo, a veces nos va a costar decepciones, a veces nos va a costar traiciones, a veces nos va a costar años, porque muchos iniciamos y creímos que en 1, 2, 3, 5 años íbamos a ver un éxito exagerado, pero todo lleva un proceso. Y ese proceso, ¿sabe qué es lo más importante de ese proceso? Que esos procesos nos dan madurez. Esos procesos nos dan estabilidad. Y en medio de esos procesos tenemos que aprender a sanar. Porque las historias que no le va a contar un pastor a usted es cuando su corazón ha sido golpeado, cuando su familia ha sido herida. No por golpes, sino por acciones. Entonces, eso es parte de lo que quiero que desarrollemos en otro momento, en el siguiente episodio de la silla del paz. Ya no es silla caliente, ahora es la silla del paz. Pero para iniciar esto, sentí compartir esto con ustedes, porque mucha gente no entiende lo que hay detrás de la palabra pastor. Y usted lo puede ver bíblicamente, con hermenéutica, con teología, con exégesis. Pero hay una realidad y es lo que como persona vive un pastor. Es un pastor y su familia, que es otro punto que vamos a ver después. Pero cierro en esto, no sé si me voy a entender claro. Nacemos con una visión, con un llamado, con una convicción y con una ilusión. A veces cambia el asunto por las crisis y por los procesos que vivimos. Pero no daremos nada a Dios, como dijo David, que no nos cueste. No voy a dar nada a Dios que no sea un sacrificio. La gente quiere que Dios le dé, pero no quieren sacrificar para Dios. La gente quiere que Dios les bendiga, pero ellos no quieren dar ni siquiera tiempo al Señor, no quieren ni sostener su obra, porque hoy en día las situaciones económicas de las iglesias están muy complicadas, muy por abajo, y eso es porque hay gente que no quiere sacrificar esa parte, pero eso es otro tema que no vamos a tratar aquí. Les saluda el pastor Cristian Sirias de la Silla del Paz. Queremos llevar un nuevo tiempo, queremos bendecir su vida con historias que no escuchamos generalmente. Hay frases de estas que un pastor a usted no se las va a decir, pero yo sí se las digo. Entonces, espero que me capte la idea y después seguimos con otro episodio más de esto. Dios me les bendiga.